Vamos a ir directamente a Buenos Aires ahora a escuchar a uno de los buenos analistas de la política, la economía y la sociedad que tiene la República Argentina. Vamos a saludarlo a Barto. ¿Cómo te va, Barto? Juan Carlos Bartolota, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buen día, Belardo, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Me quedé pensando en esto último que estabas informando, ¿no? Sobre la posibilidad del ministro presidencial, y lo vamos a, de alguna manera, conectar con lo que fue la apertura del periodo de sesiones ordinarias del Congreso, ¿no? En principio, la verdad que el presidente habla de moral, ¿no? Ayer habló de moral, de instalar una suerte de criterio moral en la República Argentina, y la verdad que un indulto en este sentido estaría bastante reñido con la moral que él propone tenga la nación, ¿no? Estamos hablando de exmilitares condenados por delitos de lesa humanidad en la República Argentina, condenados por la justicia argentina. No es el capricho de un presidente o una presidenta, o de uno o varios presidentes, ¿no? Esto ya pasó, recordarás, en la época de Carlos Menem, lo cual generó un debate. También hubo un intento frenado por la voluntad popular de salir a expresarse en las calles en el periodo de Mauricio Macri, de algo similar, y la reiteración digamos, de este tipo de actitudes en momentos en los cuales lo que se necesita es recordar. Estamos hablando se cumplen 50 años del golpe cívico-militar en la República Argentina, y estar en contraposición. Por ejemplo, siempre se habla de lo que pasó en Alemania, ¿no? Con el nazismo, donde, a pesar de los años que han pasado, que son mucho más que 50, en Alemania se sigue recordando, porque la vieja frase, ¿no? Los pueblos que olvidan su pasado pueden volver a cometer los mismos errores. Entonces, en ese sentido, hay una contraposición del pensamiento, yo creo que grave, porque, insisto, esto, si bien obedece a políticas de Estado desde el presidente Alfonsín en adelante, hay una política de Estado relacionada con los delitos de lesa humanidad, del impulso del juzgamiento bajo el marco de la ley. Todos estos militares fueron juzgados bajo el marco de la ley. Bueno, me parece un retroceso imprudente, y alejado de la realidad, si esto se concretara, ¿no? Si hubiera esta posibilidad del presidente de indultar el 24 de marzo, además, como se está diciendo, a militares, insisto, juzgados por la justicia argentina por delitos de lesa humanidad. Estamos hablando de gente que torturó, mató y desapareció gente en la República Argentina, inclusive bebés. Y se apropió de niños. No hay que olvidar de eso. Y se apropió de niños. Y se apropió de niños, por supuesto. Así que bueno, el otro tema, quería hacer esta mención porque iría venido con mi pensamiento en no hablar de este tema, ¿no, Abelardo? Creo que a muchos nos pasa esto, ¿no? Los que hemos vivido, transitado esa época, de alguna manera, sabemos lo que significó el golpe militar en la República Argentina. El discurso del presidente, bueno, va en línea un poco con lo que estamos diciendo ayer. ¿Qué quedó del discurso del presidente? Abelardo, esta es la pregunta. La pelea, ¿no? La chicana, el enfrentamiento con una fuerza política que obviamente está siendo cuestionada por parte de la sociedad. Estamos hablando del peronismo, pero que forma parte también de una representación popular. Los diputados que estuvieron sentados, y esto lo decimos también para los diputados de la Libertad de Avanza o de otras fuerzas políticas, fueron elegidos por el pueblo, en elecciones libres y transparentes. Entonces, alguien ayer escuchaba, un colega decía, esto hace mucho tiempo que no pasaba. No pasó nunca. Nunca. Sí. Bueno, aprovecho que vos has cubierto periodísticamente todo lo que sucede en el Congreso durante por lo menos más de 2 décadas. Yo no lo recuerdo. Casi 4 décadas. Fui escaso en la consideración. Yo no recuerdo. En adelante.
¿De qué año? Desde 1987 en adelante cubrí las sesiones, Bueno. la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. Por eso, tenés una voz absolutamente autorizada para refrendar esto que yo creía. Nunca un presidente actuó de la manera en que el presidente Milei actuó ayer en la apertura del Congreso. Sí, me produce mucha tristeza, mucho cuestionamiento, porque, digamos, me parece que el momento de la representación, ¿no?, simbólica de la democracia en el periodo de apertura de sesiones ordinarias, donde un presidente tiene que dar cuentas del estado de la nación y además promover o mejor dicho, anunciar cuáles son sus planes para el resto del año, con un Congreso además a favor, porque el presidente Milei no puede quejarse de este último periodo, el periodo de sesiones extraordinarias, de que le han sancionado todas las leyes que él ha pedido. No, más allá de que en algunas podamos estar a favor y en algunas otras en contra, ¿no? Digo, si uno va a ese punto, la representación, el presidente de la Nación, los tres poderes del Estado presentes ahí, porque estaban los miembros de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso y el Poder Ejecutivo Nacional, y esa tribuna utilizarla para aprovechar políticamente un discurso absolutamente agresivo contra la oposición. Podemos hablar, si querés, podemos hacer grandes debates de horas sobre lo que dijo Milei en torno a la cuestión de fondo, de lo que él proponía. Pero era ese el ámbito, era ese el momento donde, reitero, los presidentes van a dar cuentas de lo que se hizo y de lo que proponen para el próximo año legislativo. Me parece que se pierde una oportunidad en un país donde las dudas están sembradas todo el tiempo sobre la actitud del gobierno, sobre la política económica, esto que hablábamos sobre la política de derechos humanos en la República Argentina. Argentina, que es un país señero en materia de derechos humanos, Abelardo. Somos un ejemplo para el mundo de lo que pasó desde el juicio a las juntas en adelante. Volver a proponer esta discusión sin una propuesta además que abarque la problemática que hoy vive la República Argentina, relacionada no con la macroeconomía, que es la que le gusta al presidente, sino a lo que nos pasa a nosotros como argentinos todos los días, es muy difícil de entender. Bueno, y me produce, te reitero, mucha tristeza, porque me parece que se pierde una oportunidad histórica de andar otro camino. Un presidente que ganó las elecciones, un presidente que tiene una mayoría compuesta por aliados también, pero que le otorga una mayoría en el Congreso, podría haber tenido la oportunidad histórica de caminar, o de andar, o empezar un camino que vaya más hacia la unidad que a la disolución de la política en la República Argentina. Bueno, recordemos para aquellos que no pudieron ver a través de video digital en Concepción del Uruguay, por ejemplo, cualquiera de los canales abiertos de Buenos Aires o cualquiera de los canales de noticias, canales de cable, que transmitieron en directo el mensaje del presidente en la apertura del 144º periodo de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, es que tuvo una discusión a viva voz con la bancada opositora. En este caso... Con otra... Sí, perdón. Sí, te pregunto, vos que has estado tanto tiempo allí, ¿los legisladores opositores le dicen cosas al presidente? Sí. Ha pasado con Cristina, ha pasado con Macri, inclusive. Ayer circulaba un video donde a Macri le gritaban cuando era presidente, y él desde el estrado, no que se hace construir el presidente Milei, sino porque la costumbre parlamentaria es que el presidente se siente en el lugar de la presidencia del cuerpo, no se utiliza la Cámara de Diputados porque es más grande, y
y desde allí de su discurso, Mauricio Macri recibiendo gritos por parte de diputados opositores en ese momento y diciéndoles: recuerdo que yo estoy acá votado por el pueblo. Esa fue la única respuesta que tuvo Macri en una de las oportunidades. Puede haber una alusión, hay otro video que circula de Cristina cuando le pusieron los carteles sobre la AMIA, sobre el atentado de la AMIA, y ella responde muy vehemente, pero no se transa en una discusión con los legisladores ahí, responde, digamos, a esos carteles que habían puesto en el recinto de los diputados nacionales. Es de costumbre parlamentaria. Bueno, te recuerdo en Estados Unidos, creo que hace unos meses, cuando Trump, no recuerdo si asumió o dio, o como le dicen ellos, da a conocer el estado de la nación en el Congreso, inclusive fueron retirados algunos legisladores porque ellos tienen otra cuestión, ¿no? Y esto visto además con un discurso que inclusive fue contra la vicepresidenta, y ante el silencio de los presidentes de los dos cuerpos, tanto Martín Menem como Victoria Villarroel, tendrían que haber puesto orden. No al presidente porque no pueden, pero sí a los legisladores. Si había gritos, decir algo que ponga en situación lo que estaba pasando. La verdad que es muy triste. Bueno, sobre todo en un tiempo en el que necesitamos concordia, encuentros entre los argentinos, aprovechando un montón de situaciones que están pasando o abroquelándonos en virtud de las situaciones que están pasando, ¿no? Pero seguro, Belardo. No nos olvidemos que hay una guerra en ciernes en Medio Oriente. Claro. Claro. Barto, como siempre, gracias por ayudarnos a pensar esta realidad. El agradecido soy yo. Un abrazo. Juan Carlos Bartolota conversando con nosotros.